Vamos a ver la división pulmonar. La división pulmonar va a ser una separación del sonido S2. Entonces, el sonido S2 ya vemos que está compuesto por cuando se cierra la válvula aórtica y la válvula pulmonar, pero obviamente no se cierran exactamente al mismo tiempo. Esto va a ser división pulmonar, esto es lo que se llama división pulmonar, y tenemos división pulmonar fisiológica y patológica. Ahorita primero nada más vamos a ver la división pulmonar fisiológica. Entonces vamos a poner este corazón, aquí están las válvulas. Entonces aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Y aquí tenemos la arteria pulmonar. Esta es la arteria pulmonar. Y vamos a poner la aorta. Aquí está la aorta. Entonces ya en el video anterior vimos que el segundo sonido cardíaco, el segundo ruido cardíaco, el S2, se va a dar por cuando se cierran las válvulas semilunares. Las válvulas semilunares es la válvula de aquí, la válvula pulmonar, y la válvula de aquí, que es la válvula aórtica. Esta de aquí. Entonces cuando se cierran es cuando se va a dar el segundo ruido cardíaco. Entonces tenemos lo que es S1 y S2. S1, S2. Siempre nos dicen loop dub, loop dub, loop dub. S1 es cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, que ya lo vimos en el video anterior. Y S2 es cuando se cierran las válvulas semilunares. Ahorita nada más vamos a ver el ruido S2 y vamos a ver cómo el ruido S2 tiene dos partes, que es cuando se cierra la válvula aórtica y cuando se cierra la válvula pulmonar. Es muy difícil que podamos escuchar primero uno y luego el otro, pero si ponemos mucha atención sí se escucha cómo se cierra primero la válvula aórtica, luego la válvula pulmonar. Pero aquí hago referencia otra vez a S1 porque aquí voy a estar mencionando dos ruidos, pero los dos ruidos pertenecen a S2. Entonces por eso digo otra vez S1, S2 es loop dub, loop dub, loop dub, S1, S2, S1, S2, S1, S2. S1 es cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares. Y S2 es cuando se cierran estas. Y vamos a ver cómo aquí tenemos primero un ruidito y luego otro, pero los dos conforman el S2. Y esa separación de un ruido y otro es lo que se llama la división pulmonar. Entonces, tenemos cuando se abren las válvulas semilunares, van a estar así abiertas, es cuando la sangre está pasando de los ventrículos, del ventrículo izquierdo a la aorta, del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Y luego vamos a tener, se van a cerrar, luego se cierran las válvulas. Pero primero, un instante antes, se cierra la válvula aórtica. Primero se cierra la válvula aórtica. Y luego se cierra la válvula pulmonar. Luego se cierra la válvula pulmonar. Y esto es normal. Entonces, si ponemos atención, primero se escucha cómo se cierra la válvula aórtica y luego la válvula pulmonar. Si graficamos esto, se va a ver así. Así. Esto corresponde a S1. Esto corresponde a S2. Y S2 tiene dos partes. Una que va a ser cuando se cierra la válvula aórtica y otra que va a ser cuando se cierra la válvula pulmonar. Entonces sería S1, S2. Pero si escuchamos S2 se va a escuchar como un ruidito, otro ruidito. Entonces va a decir S1 A P, de que cuando cierra la válvula aórtica, cuando cierra la válvula pulmonar. Entonces sería S1 AP, S1 AP, S1 AP. Pero casi no se escucha la separación, pero es así. Y siempre lo escuchamos como S1, S2, S1, S2, pero S2 está compuesto de dos ruidos. Cuando cierra la válvula aórtica, cuando cierra la válvula pulmonar. Y eso es normal. Y hay veces en donde se hace más marcada la separación entre cuando se cierra la válvula aórtica y cuando se cierra la válvula pulmonar. Y esto es normal. Esto es cuando inspiramos. Entonces, cuando inspiramos, disminuye la presión intratorácica. Disminuye la presión intratorácica. Y si disminuye la presión intratorácica, aumenta el retorno venoso. O sea, cuando inspiramos, es más fácil que la sangre que está aquí, en las venas cavas, drene a la aurícula derecha. O sea, más sangre va a llegar al corazón. O sea, aumenta el retorno venoso. Esto lo vimos en otros videos. Pero cuando inspiramos, disminuye la presión intratorácica. Y esto hace un aumento de retorno venoso. O sea, más sangre va a quedar aquí. Entonces, si tenemos más sangre que está llegando aquí a la aurícula derecha, es más sangre que finalmente la aurícula derecha le va a pasar al ventrículo derecho. Y si tenemos más sangre, lo voy a poner. Dijimos tenemos más sangre en la aurícula derecha. Y si tenemos más sangre en la aurícula derecha, es más sangre que vamos a tener finalmente en el ventrículo derecho. Y si tenemos más sangre en el ventrículo derecho, nos va a tomar más tiempo pasar esa sangre del ventrículo derecho a la arteria pulmonar.
O sea, antes de que hiciéramos la inspiración, teníamos cierto volumen de sangre en el ventrículo derecho que pasábamos a la arteria pulmonar. Y esto obviamente toma cierto tiempo, poquito, pero toma cierto tiempo. Si ahora tenemos más sangre en el ventrículo derecho, va a ser más sangre que vamos a pasar a la arteria pulmonar. Y entonces más tiempo nos vamos a tardar en pasar la sangre de la arteria, del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Entonces, más tiempo de pasar la sangre del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. O sea, más tiempo en donde está abierta la válvula pulmonar. La válvula pulmonar. Entonces, si está abierta por más tiempo, pues se va a tardar más en cerrar porque está pues abierta por más tiempo. Entonces, lo voy a poner aquí. Más tiempo que se tarda en cerrarse. Entonces, voy a poner aquí un paciente que no está inspirando y aquí el mismo paciente, pero ahora cuando está inspirando, cómo se va a ver la separación entre los dos sonidos de S2. Entonces, ya voy a borrar aquí. Entonces digamos que tenemos el paciente y el paciente está exhalando, todavía no está inspirando. Entonces viene el sonido S1 y viene el sonido S2, pero S2 está compuesto por el ruido de la válvula aórtica cuando se cierra y cuando se cierra la válvula pulmonar. Entonces voy a poner así, S1, luego el ruido de cuando se cierra la válvula aórtica y luego el ruido de cuando se cierra la válvula pulmonar. Lo voy a poner así. A es cuando se cierra la válvula aórtica y P es cuando se cierra la válvula pulmonar. Esto es el segundo ruido, este es S2. Entonces escuchamos S1, S2, S1, S2, S1, S2. Ahora tenemos el mismo paciente, pero aquí el paciente está inspirando. Entonces si inspira, disminuye la presión intratorácica. Si disminuye la presión intratorácica, aumenta el retorno venoso, más sangre en la aurícula derecha, más sangre en el ventrículo derecho, más sangre que vamos a pasar a la arteria pulmonar, más tiempo que va a estar abierta la válvula pulmonar, entonces más tiempo se va a tardar en cerrarse la válvula pulmonar. Entonces no pasó nada con S1, el ruido de la arteria de la aorta sigue siendo el mismo y aquí está en la arteria pulmonar. Entonces aquí ¿qué pasó? Esto sigue siendo S2, seguimos escuchando S1, S2, S1, S2, S1, S2, pero si pudiéramos llegar a escuchar los dos ruidos, el de cuando se cierra la válvula aórtica y cuando se cierra la válvula pulmonar, van a estar más separados. ¿Y por qué están más separados? Porque la válvula aórtica se sigue cerrando, sigue tomando el mismo tiempo para cerrar la válvula aórtica, sigue siendo el mismo aquí que aquí, es exactamente el mismo o casi el mismo. Pero el tiempo que va a tomar cerrar la válvula pulmonar, ya vimos que estaba aumentado. Entonces, se cerró la válvula aórtica, luego se cierra la válvula pulmonar. Aquí igual se cierra la válvula aórtica, pero toma más tiempo en que se cierre la válvula pulmonar. Entonces, tenemos una separación mayor entre cuando se cierra la válvula aórtica y cuando se cierra la válvula pulmonar. Eso se llama una división del sonido S2 fisiológica. Entonces, división pulmonar o división del sonido S2 es el hecho de que tenemos primero cierra la válvula aórtica, luego la válvula pulmonar. Esto sucede tanto en la expiración como en la inspiración. Pero cuando inspiramos vamos a tener más sangre que vamos a pasar a través de la arteria pulmonar, o sea, más tiempo que va a estar abierta la válvula pulmonar. Entonces vamos a tener más separación entre cuando se cierra la válvula aórtica, que es la primera parte del sonido S2, y cuando se cierra la válvula pulmonar, que es la segunda parte del ruido S2. Se sigue escuchando igual S1, S2, S1, S2, S1, S2. La distancia entre S1 y S2 sigue siendo la misma. Solo que si llegamos a escuchar las dos partes de S2, se escuchan más separadas las dos partes de S2. Y eso es la división del sonido S2 fisiológica que se da al hacer la inspiración. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.